Doctrina, una enseñanza basada en las escrituras bíblicas con el único fin de orientar y enmarcados en el pensamiento de Dios. Por tal razón os digo, en Romanos 16:16, en su versículo, saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Le invitamos desde ya a compartir con nosotros de 60 minutos con la palabra de Dios. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte. Muy buenas noches, queridos hermanos, bendiciones. Sean bienvenidos a su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre es un placer, un privilegio poder dirigirnos a ustedes, queridos hermanos, a través de esta señal de televisión. Vamos a compartir el día de hoy, como lo hemos compartido en domingos anteriores, el Sermón del Monte. Hoy daremos fin a las bienaventuranzas. Hoy vamos a estudiar este hermoso tema, esta bienaventuranza que tiene que ver con los que padecen persecución. Vamos a terminar este hermoso tema, vamos a seguir siempre con el Sermón del Monte. Es una cantidad variable, interesante de temas que vamos a estar discutiendo con ustedes a lo largo de los próximos domingos. Damos la bienvenida a mi hermano José Quiroz, que siempre me acompaña. Él es el hermano que va a estar a cargo de la meditación, del estudio de esta noche. Y esperamos que como usted siempre tenga a mano su Biblia, pueda tener ahí una libreta de apuntes, por si algún versículo le parece interesante o alguna idea, usted la pueda anotar y después usted pueda meditar sobre lo que nosotros estamos compartiendo con usted. Sin más preámbulo, vamos y damos paso a nuestro hermano José Quiroz para que nos instruya con la palabra del Señor. Buenas noches, hermano, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, estimados televidentes, esperando se encuentren bien por la gracia de Dios, siempre con la buena disposición de poder aprender un poco acerca de las Escrituras, ¿verdad? A lo largo de este tiempo hemos estado tocando la bienaventuranza en relación al Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y las hemos ido tocando cada una poco a poco. El día de hoy vamos a tocar la última bienaventuranza, ¿verdad? Entonces, que está en el versículo 10 al versículo 12. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿verdad? Sinceramente, estos versículos son sumamente interesantes y a la misma vez son sumamente penetrantes, diría yo, dentro del corazón del cristiano, ¿verdad? Entonces, porque si observamos esa dicha como recompensa que menciona y ha mencionado a lo largo de todo este tiempo en el aspecto de la bienaventuranza, llegamos a una muy interesante. Dice: dichosos son, dice, los que han sufrido persecución. Entonces la octava bienaventuranza tiene un contraste con el impulso natural. Le voy a explicar lo que es el impulso natural. Nosotros como seres humanos, si bien es cierto, nosotros somos seres pensantes, pero a la misma vez somos seres llenos de impulso. Entonces, y tenemos ese impulso natural. Voy a poner un ejemplo sencillo.
humanamente hablando, del impulso natural. Imagínese que usted va caminando y de repente usted siente que alguien va muy cerca de usted. Su cuerpo va a reaccionar impulsivamente. Entonces, y el impulso natural viene y sucede una y otra vez. Están ofendiendo a la persona y a través del impulso logra hacer una acción, por así decirlo, ¿verdad? De forma de frenar eso. Entonces, están, por así decirlo, intentando dañarle a usted, intentando atacarle. Entonces, por impulso, su cuerpo va a reaccionar naturalmente, ¿verdad? Pero llegamos a este punto donde, si bien es cierto, tenemos este instinto, ¿verdad? Esta ley natural, donde sucede eso con el ser humano, pero la octava bienaventuranza viene a eliminar esto. Porque esto es la octava bienaventuranza que viene y se apodera de este hombre. En pocas palabras, la octava bienaventuranza nos enseña que nosotros tenemos que ir en contra de nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza está dispuesta a actuar por puro impulso propio. Pero esta bienaventuranza nos enseña de que no tenemos que actuar por puro impulso natural, ¿verdad? Entonces, si leyéramos otros versículos, ¿verdad? Ya que mire, el cristianismo es todo lo contrario a la naturaleza humana, a la naturaleza de la carne, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si fuéramos a Filipenses, en el capítulo 1, donde podemos encontrar, dice, no piense en el látigo como un maltrato, sino como un favor especial. Al cristiano le es concedida la causa de Cristo, no solo porque cree en Él, sino también porque padezca por Él, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, porque dice, son bienaventurados, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí vamos a estar desglosando, ¿verdad?, cada uno de estos aspectos. Hablemos un poquito acerca de la persecución. Mire, la persecución como tal resulta de que es algo inevitable, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, debemos de tener claro eso. Para el cristiano, la persecución es algo inevitable, ¿verdad? Entonces, Jesús no quería de que la persecución viniera y sorprendiera a sus discípulos, sorprendiera a sus seguidores, sino todo lo contrario, sino que ellos estuviesen preparados para la persecución. Incluso antes de su muerte, Él viene y le dice a los apóstoles, acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 20. Entonces, cuando Jesús hablaba de persecución, no estaba tratando de darle a sus discípulos un complejo de persecución, ¿verdad? ¿Qué es un complejo de persecución? Bueno, pongámoslo así. No hay ser humano tan miserable que aquel que piensa que todo el mundo esté en su contra. Hay personas dentro del mundo, dentro de la sociedad, hay seres humanos que piensan de que todo el mundo está en su contra. A bostezó está en mi contra. Entonces, mencionó algo alguna persona, no, lo que dijo me afectó, está en mi contra, entonces me está dañando. Entonces, Jesucristo no quería de que dentro de sus discípulos se creara ese complejo mental de persecución, sino todo lo contrario, que ellos estuvieran preparados, ¿verdad?, para la persecución. Y es bien interesante porque resulta que Jesucristo no deseaba llenar a sus discípulos de sufrimiento y todo eso. Sin embargo, Él deseaba de que ellos supieran que había que esperar. Vienen en los versículos que estábamos leyendo, dice, ningún siervo es mayor que su Señor, dice. Si me han perseguido a mí, a ustedes también los van a perseguir. Y es ahí donde cae la idea equivocada que vende hoy las religiones, ¿verdad? Las religiones le dicen, estimada persona, acérquese a Cristo y usted va a ser feliz. Acérquese a Cristo y usted no va a tener sufrimiento. Acérquese a Cristo y todo le va a salir perfectamente bien. Entonces, lo hemos hablado en temas anteriores, que simple y sencillamente esa es una idea llena de mentiras, ¿verdad? Desde el momento que uno decide seguir a Cristo,
resulta de que va a existir la prueba de la persecución, que es parte del discipulado. Entonces, dichosas las madres que han sufrido, si lo pusiéramos así, dichosas las madres que han sufrido a causa de la maternidad. Las madres sufren a causa de la maternidad. Entonces queda embarazada la esposa, entonces resulta que la esposa comienza con dolores, resulta que el cuerpo le cambia, resulta que ella tiene vómito, resulta de que le pasan tantas cosas y todavía el día de dar a luz resulta que sufre mucho. Eso es parte de la maternidad. Es parte de la maternidad. Entonces lo mismo dentro del cristiano, la persecución como tal tiene que ser parte del discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No existe la idea errónea de que el cristiano no debe tener persecución, sino todo lo contrario. Al igual que la maternidad, el cristiano debe de pasar por persecución para que su fe sea fortalecida. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mire qué interesante. Ahí no dice los que padecen persecución por cualquier cosa. No. Ahí hay una cláusula. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por una razón, dice. Por causa de la justicia. Entonces, si usted repasa por un momento lo que hemos mencionado acerca de justicia en temas anteriores, entonces podemos hacer referencia al carácter justo de Dios, puede referirse a que somos contados como justos por el Señor, puede referirse a llevar una vida recta. Entonces, por lo tanto, debemos de concluir que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca de ser perseguidos por una razón, por ser hijos de Dios que están tratando de poder hacer las cosas correctamente. Mire, el día que usted quiera hacer las cosas de manera correcta, usted va a tener persecución. Eso es así. Todo tema. Entonces, si lo hablamos en el punto de vista social, eso va a ser así. Intente usted hacer las cosas correctamente en su trabajo, va a caer mal. Va a caer mal, y ya lo comienzan a ver mal. Intente usted hacer las cosas bien dentro de un país, va a caer mal. Entonces, muy probablemente lo asesine. Entonces, ahora, como cristiano, usted intente hacer las cosas bien, no a media, ¿verdad? No medio cristiano, no. Intente usted hacer las cosas bien, entregarse de todo corazón al Señor, disponer de su tiempo, de su vida, hacer de su vida una total entrega al Señor, donde usted le dispone tiempo, donde usted predique el Evangelio, donde usted se congrega fielmente, donde usted ora, donde usted lee las Escrituras. Adivine qué, usted que quiere hacer las cosas correctamente va a ser perseguido. Eso va a ser así. Entonces, y si bien es cierto, Satanás juega un papel muy importante dentro de esto, porque Satanás pues nunca va a estar contento de que las personas pues traten de hacer las cosas correctamente para con Dios. Pero si usted le preguntara a cada uno a algunos cristianos, por así decirlo, resulta que se convirtió al Señor y resulta que el esposo inconverso le comenzó a hacer pleito. Resulta que se convirtió al Señor y la esposa inconversa comenzó a hacerle problemas. Y antes de que se entregara a Cristo, pues no pasaba nada. Entonces, pero la persona que intenta ser fiel al Señor resulta de que va a pasar por cada una de estas cosas. Dice otro versículo, si alguno padece como cristiano, obviamente alguien que pertenece a Cristo, ¿verdad? Como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16, se lo repito, dice, si alguno padece, ¿cómo qué va a padecer? Como cristiano, escuche bien, como alguien que tiene una forma de vivir cristiana, como alguien que ha hecho en su vida el poder buscar la manera como ser como Cristo, alguien que pertenece a Cristo, si alguno padece como cristiano, porque mira hermano, hay personas que por cualquier cosa lamentablemente piensan que es persecución, le dolió la cabeza, ay, dice, estoy siendo perseguido, entonces lo metieron en chisme, porque resulta que él también andaba metido en chisme. Ay, dice, estoy siendo perseguido, estoy siendo perseguida. Entonces le cortaron la luz. Estoy diciendo, no, es que eso no es ser perseguido. Le cortaron la luz porque usted no paga. Entonces, se lo toman de esa manera. Pero de la persona que estamos hablando que es perseguida, es aquella persona
que le ha entregado su vida a Cristo, alguien que pertenece a Cristo, no que está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, alguien que pertenece a Cristo. Si alguno de ustedes padece como cristiano, no se avergüence, sino todo lo contrario, dice, glorifique a Dios por ello, glorifique a Dios por ello. Entonces, el hecho de poder esperar esa persecución, si nosotros somos fieles al Señor, nosotros tenemos que glorificar a Dios por ello. Vuelvo a repetir, el día que usted quiera hacer las cosas correctamente para con Dios, va a ser perseguido, ¿verdad? Incluso, si habláramos, por ejemplo, acerca de lo que Pablo le dice a Timoteo, y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a tener que padecer persecución. ¿Qué opina, hermano? Interesante, hermano. Mire, el Señor Jesús no engañó a nadie. Y Él explicó con mucha franqueza y le dijo a sus discípulos que por causa de Él, por causa de Cristo, por mi causa, dice el Señor, por causa de la justicia, por causa de mi nombre, los perseguirían. Los discípulos serían maltratados, serían expuestos aún a la muerte. Jesús no les mintió, fue totalmente franco con ellos. Les dijo, la vida que ustedes están escogiendo, el camino que ahora ustedes están recorriendo, es un camino que en medio de él trae persecución. Trae persecución. Por eso el Señor les dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. La cruz era un símbolo de muerte. En la cruz estaba aquel que era condenado y juzgado y ahí quedaba. La cruz para el discípulo del Señor era algo que tenía que él tomar por causa de la justicia, por causa del nombre de Cristo. Saber que en cualquier momento podría enfrentar aún la muerte por la causa del Señor. Él les dijo totalmente claro. No les iba a sorprender, y les dice esto para que no les sorprenda, porque mucha gente, hermano, y eso lastimosamente pasa mucho en las iglesias, que hay hermanos que tienen un problema y se van de la iglesia, no soportan nada, no aguantan nada, no son fuertes espiritualmente. O sea, solo piensan y solo están pensando en renunciar, no son fuertes. Mucha gente se va de las iglesias, hermano, y eso es pesar. Fíjense, viera que cuesta que alguien llegue a la iglesia, pero que se vaya de la iglesia es facilito. Y el Señor les dijo, mire, ustedes tienen que tomar su cruz. No debe haber sorpresas para los que obedecen el evangelio. Deben esperar la oposición y el sufrimiento, porque eso es inevitable. ¿Qué es inevitable? El sufrimiento, la oposición. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 3, versículo 3, dice, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones. En otro versículo el apóstol Pablo dice, leves tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, dijo el apóstol, para esto estamos puestos, para las tribulaciones. El falso mensaje de hoy es que usted, si es cristiano, no va a sufrir. Eso es mentira. Más bien, una prueba de que usted está haciendo bien las cosas, una prueba de que usted es un cristiano activo, de que usted está haciendo la diferencia, es cuando usted tiene oposición. Si a usted no lo persigue nadie, si a usted no encuentra oposición de nadie, es porque usted no está haciendo oposición para Satanás. Porque Satanás está en contra o lucha contra aquellos que quieren hacer la diferencia. Satanás va a luchar contra aquellos que quieran verdaderamente seguir a Cristo. Satanás va a hacer que esas personas caigan. Él se va a proponer eso. Entonces, si usted encuentra oposición en su vida, sepa que usted de una u otra manera está haciendo bien las cosas. Pero si usted no encuentra oposición, es porque usted o vive como todos los demás del mundo, así de sencillo, o usted está más aliado con los principios, con los métodos, con la búsqueda que tiene Satanás, que con lo que Dios busca, o con los principios del Señor. Entonces, eso es sencillo. Entonces, las primeras bienaventuranzas
hablan del rasgo del carácter del cristiano, que tienen que ser limpios de corazón, que hay que ser mansos y todas estas características. Pero esta última bienaventuranza que el hermano está hablando, que está predicando de ella, habla de la prueba de ese carácter, porque la prueba viene cuando hay persecución. Entonces la persecución probaría que el carácter de estos discípulos realmente era un buen carácter, y el carácter tiene que ser probado, la fe tiene que ser probada, nuestro cristianismo tiene que ser probado, nuestra fe tiene que ser probada, y hay hermanos que no soportan la prueba. La primera persecución, hermano, renuncian. ¿Se acuerda usted de la parábola del sembrador? Dice, salió el sembrador y su semilla cayó sobre cierto terreno, que son aquellos que por un momento escuchan con gozo la palabra, pero cuando viene la tribulación no los volvió a ver usted. Entonces, lastimosamente, así hay muchos que llegan a la iglesia, llegan con alegría, llegan con entusiasmo, pero cuando viene el primer problema, cuando viene la primera oposición, ya sea en la casa, como explicó el hermano, con la esposa o con la familia, entonces se desinflan, se desaniman y ya no sigue. Dios no quiere eso, Cristo no quiere eso. Cristo quiere que usted se mantenga firme, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre, no solo de vez en cuando, siempre. Y hay que permanecer aún a pesar de la oposición que usted pueda tener. Así que es muy interesante, Cristo no engañó a nadie. El cristiano verdadero sufrirá persecución. Alguien decía, pero hoy no hay persecución como si fueron perseguidos los cristianos del primer siglo. Y alguien decía, tal vez hoy no hay nadie digno de ser perseguido. Tal vez nuestro cristianismo hoy es un cristianismo light, sencillo, que se parece más a las corrientes del mundo. Imaginen que muchas congregaciones, los que dan seminarios de cómo hacerse millonario, de cómo hacerse rico. Ya la palabra ya no, eso ya no. Se habla de política desde los púlpitos, se habla de un montón de cosas, pero de la palabra del Señor, tal como está escrito, eso ya no se habla. Y mientras no se predique la palabra verdadera que produce cristianos verdaderos, entonces sepa usted que estamos muy lejos del verdadero mensaje de la iglesia del primer siglo. Sí, es bien interesante porque, como bien mencionaba usted, se encuentran muchos cristianos débiles, ¿verdad?, dentro de las iglesias. Entonces, que por cualquier tipo de situación, yo ni llamaría situación, ¿verdad? Por cualquier cosita absurda se van de la iglesia, no me quedo viendo bien, no me dio la mano, no me saludó, no, qué sé yo, no me mencionaron a mí, se olvidaron de mí. Entonces ya comienzan con ese tipo de cosas. Entonces, eso no es persecución, esa es inmadurez espiritual, lo llamaría yo, ¿verdad? Cristiano que lamentablemente pues no ha madurado espiritualmente. Entonces, persecución. Y al final, ¿qué es? ¿Qué es persecución? Jesucristo le dijo a sus seguidores las formas. Entonces, si bien es cierto, les enseñó que debían de prepararse para la persecución, pero vamos a hablar de las formas de la persecución. En el versículo 11 dice, son bienaventurados, dice, cuando por mi causa los hombres, dice, los vituperen, en pocas palabras, los aborrezcan. Entonces, cuando dice bienaventurados cuando sufren persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si desglosamos punto por punto, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Entonces, ser aborrecido, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, Jesús habló de un tiempo cuando los hombres os aborrecen. ¿Qué era que los hombres vengan y lo aborrezcan a usted? Es posible que lo aborrezcan porque no pueden. Es posible que lo aborrezcan, porque no pueden comprender el cambio que usted ha tenido de vida. Entonces sucede de que de repente se convirtió a la iglesia, se convirtió a Cristo. Y muy probablemente, pongámoslo así, imagínese que usted en el mundo era un hombre chabacán, vulgar, que le gustaba tomar. Entonces usted tenía ese tipo de núcleo, ¿verdad? Entonces ese tipo de amistad se relacionaba con personas que iban a bares, con personas que tomaban. Entonces ahora, cuando usted se entrega a Cristo, obviamente tiene que haber un cambio en su vida.
Al haber un cambio en su vida, entonces usted no puede seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Y por muy duro que parezca, resulta que no puede incluso ni seguirse relacionando en el tipo de actividades que practicaba antes, porque usted ya se entregó a Cristo. Y es ahí donde viene y cae el término de que lo puedan aborrecer. Entonces, porque imagínese de que usted se llevaba con este tipo de personas, pues resulta de que usted va a ser aborrecido. ¿Por qué? Porque ya no hace lo mismo de ellos. Dice la primera carta de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Mire. Entonces, a las personas con las que usted practicaba ese tipo de acciones, le va a parecer cosa extraña que usted ya no siga igual a ellos, que usted actúe diferente. Entonces les va a parecer cosa extraña de que usted no siga con ellos. Y resulta, dice, de que vienen y los ultrajan. Pongámoslo así. A veces, si bien es cierto, hay personas que han venido a la iglesia, pero quizás a pesar de todo no han tenido una verdadera transformación, no porque Cristo no haya querido hacerlo, sino porque usted no ha querido cambiar totalmente. Porque pasa muchas veces que dentro de las iglesias aún encontramos hermanos que luchan, por así decirlo, o se dejan vencer por la práctica de la mentira, por la práctica del chisme, por la práctica del adulterio. Entonces, pongámoslo así. Si aún usted dentro de la iglesia practica este tipo de cosas y usted decide ponerle un alto a eso y usted decide cambiar, muy probablemente con las personas que usted practicaba ese tipo de acciones ya no van a querer relacionarse con usted. Y si le ponemos más mente y si le ponemos más atención a esto, ¿por qué no hablar acerca del aislamiento? Cuando los hombres se aparten de ustedes, dice una versión, ¿verdad? Entonces se apartarán de la compañía de ustedes, en Lucas siempre capítulo 6. Entonces decía Jesucristo: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mire qué interesante, esas son las recompensas porque usted haya venido a Cristo. Dice el Señor: yo no vine para traer paz. Absolutamente dice, no vine para traer paz a la tierra, sino, dice, lo que yo vine a traer fue espada, dice. Porque he venido, dice, a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Una persona, imaginémonos una familia católica, que un miembro de esta familia se convirtió a Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a ver bien? No, no lo van a ver bien. Los primeros argumentos que le dicen: ay, que qué barbaridad, que traicionaste la religión. Ay, que qué barbaridad, entonces que traicionaste a tu familia. Ya no se le comienza a ver bien, porque ya no hace las mismas cosas que ellos. Entonces ahora actúa de manera diferente. Entonces todo ese tipo de aspectos son parte de la persecución. Decía el versículo, el término vituperados: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Vituperios. ¿Qué es ser vituperado? ¿Recuerdan al Señor Jesucristo? Resulta que muchas veces algunos enemigos lo llamaron como un hombre comilón y bebedor de vino. Otros dijeron que lo que hacía, lo hacía porque tenía demonio, por eso lo hacía de esa manera. Entonces Jesucristo fue vituperado. Entonces no debe de sorprenderle a usted que lo vituperen. A mí ya me han vituperado, hermano, y yo sé que a usted también, ¿verdad? Entonces, aquí, incluso aquí mismo en el canal muchas veces pues ha pasado de que de repente estamos dando un tema y hay personas que llaman de manera ofensiva: no se meta con mi pastor, no se meta con mi pastora, hijos del diablo, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, todos son vituperios que el cristiano tiene que pasar.
Entonces imaginen a nuestro Señor Jesucristo le decían que las obras que él hacía, resulta que las hacía por obra de Belcebú, en pocas palabras las hacía por obra del demonio. Yo no sé cómo lo han vituperado a usted, hermano Johnny, pero a mí hasta falso profeta me han dicho de todo, me han dicho un poco, ¿verdad? Entonces, y no hay ningún problema. Para mí, para el hermano, para el cristiano que está entregado a Cristo Jesús, no hay ningún problema que lo vituperen. Porque nosotros, si bien es cierto que es algo malo, el hecho de que lo persigan, de que lo vituperen, hablándolo humanamente, pero si pensamos con la mentalidad de alguien que esté entregado a Cristo, ese tipo de cosas son normales que pasan, son muy normales que pasan. Entonces recordemos que esto es lo más normal que puede hacer. El vituperio no le va a hacer ningún daño. Entonces, que las palabras le hagan daño depende de usted, depende de usted. Entonces, pero las palabras no rompen, lo puede romper quizás las piedras, los palos, lo pueden romper, le pueden romper sus huesos. Y si aún sucediera eso, pues tenemos que hacer lo mismo, tenemos que glorificar el nombre del Señor. ¿Lo han vituperado, hermano Johnny? Sí, muchas veces, pero eso es algo, como usted ya lo ha dicho, normalmente. ¿Por qué? Fíjese, querido hermano, que hay algo bien interesante. Mucha gente no quiere ser enseñado, no quiere ser enseñado. Mire, usted está en cierto círculo, usted lo explicó muy bien, usted convive, usted se relaciona, usted comparte con cierto grupo de personas que usted los considera sus amigos. Salen a tomar, muchos hombres salen a buscar mujeres, estando ya casados, andan buscando otras mujeres. Salen a esto, a parrandas, salen a esto y esto y esto y esto. Ok. Cuando alguien de ese grupo sale de ahí, sale de las tinieblas y viene a Cristo Jesús, esa persona siente que tiene la necesidad de predicarles a ellos. Cuando aquel que ha salido de ese mundo, que ha salido de ese círculo, empieza a predicarles a aquellos con los cuales él compartía antes, entonces estas personas rechazan a aquel que salió de ese grupo y le dicen: ya te arruinaste, ya te hiciste aleluya, ya no se cayó la iglesia cuando entraste. Y le empiezan, sí, hermano, y le empiezan a decir a uno un montón de cosas. Y uno lo que tiene como deseo es llevarles el evangelio, que conozcan la verdad que uno ha conocido también. Entonces uno, en medio de ellos, les dice: no, ya no hagamos esto, ya no compartamos esto, seamos fieles a nuestras esposas, ya no nos embriaguemos. Mire que yo he visto, por ejemplo, abriendo un paréntesis ahí, a veces yo voy a comprar al supermercado, le compro cosas a mi hijo y le compro ahí sus galletitas y cosas así, y he visto yo a niños que le dicen al papá: papi, cómprame un churro, papi, cómprame un dulce, papi, cómprame un chocolate, cómprame una paletita de esas de carita de payaso. No, muy caras. Y llevan la carretilla llena de cerveza. Eso sí no es caro, pero darle un confitillo a su hijo, eso sí es carísimo. Entonces, me explico. Entonces, cuando usted le dice a este tipo de personas: no, ya no gastes el dinero en eso, mejor invertirlo en otra cosa que sea provechosa para ti, para tu familia, para el futuro de tus hijos, no, se enojan. Porque dice en Juan, hay un versículo en Juan capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Muchos persiguen a aquel que los reprende. Cuando un cristiano reprende a sus amigos de las malas obras que hacen, entonces estos amigos lo rechazan, lo persiguen y le empiezan a decir: ¿y qué más decir vos a mí? Si vos eras igual que yo, o eres igual que yo. Y empiezan a decirle los errores que uno cometió antes. Y empiezan a uno a hacerlo sentir mal, porque dicen: ¿qué autoridad tenés tú para ahora decirme a mí esto y esto y esto? Entonces, a uno, de una u otra manera, lo van aislando. O sea, usted antes lo invitaban a las fiestas o a los cumpleaños, hermano, ahora ya no lo van a invitar. Usted ahora va a ver en los estados de WhatsApp, ahí, que estaban todos reunidos, pero a usted no le dijeron nada, porque a usted ya no lo van a invitar.
Entonces puede hacer que usted se sienta triste, puede hacer que usted se sienta relegado, pero eso no importa. Si es por causa de Cristo que lo rechazan a usted, no hay problema, no hay ningún problema. Uno tiene que decirles la verdad, porque llevarles el mensaje verdadero a alguien es una muestra de cariño y amor. Mire, Juan el Bautista, y les voy a dar este ejemplo porque me parece bien interesante. En Mateo capítulo 14, versículo 4, Juan el Bautista le dijo al rey Herodes, le dijo, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, porque Herodes tenía como esposa a la mujer de su hermano. Y Juan le decía, no te es lícito tenerla, ese es un adulterio. No te es lícito tener a esa mujer. Entonces, porque Juan le decía la verdad al rey, Juan le decía a Herodes que lo que estaba haciendo era incorrecto. ¿Cómo terminó Juan? Decapitado. Usted puede leer después el versículo 10 y dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Juan murió por decir la verdad. Juan le dijo a Herodes que estaba en adulterio, pero Juan lo hacía porque quería molestar al rey. Juan lo hacía porque le caía mal a Herodes. No, Juan lo decía porque era la verdad. Juan no estaba mintiendo. Juan quería ayudar al rey, pero el rey vio esta verdad que le decían a él como algo contrario a él, que Juan estaba contra él, cuando realmente Juan lo quería ayudar. Entonces mucha gente, uno le dice las cosas, pero es porque los quiere ayudar. Pero ¿cómo le responden la gente a uno? Diciéndole falso profeta, hermano. Bueno, a nosotros nos han dicho burros, nos han dicho un montón de cosas. La gente pues, entiende, eso tiene en el corazón y eso es lo que expresa. Entonces, a nosotros nos han dicho un montón de cosas, y no solo aquí, a veces nosotros vamos en los barrios, de casa en casa, vamos, visitamos, nos cierran las puertas, nos han echado perros, bueno, un montón de cosas. ¿Para qué vamos a contarle eso? Pero el punto es que aquel que quiera hacer lo bueno, pues va a sufrir persecución. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 23, se paró delante de los fariseos y les dijo, ustedes son unos hipócritas. Ustedes son así, y empezó a explicarles. Eso causó de una u otra manera que nuestro Señor Jesucristo terminara en la cruz, porque provocó los celos, la envidia, el rencor de todos aquellos que estaban, podemos decir, en el poder de la religión en Jerusalén, en Israel, en el templo, y no les gustó a ellos que Jesús les dijera la verdad, por eso lo perseguía. Por eso, hermano, vemos en todos los evangelios una persecución de estos fariseos, de estos escribas, que siempre andaban buscando al Señor viendo cómo tentarle. Le decían, es lícito pagar impuestos, porque si ellos decían, si dice que no pagan impuestos, lo vamos a acusar contra los romanos de que él pues promueve ahí que haya una insurrección, que haya una guerra contra Roma. Entonces ahí lo vamos a acusar. Entonces vino el Señor y les dijo, no, pues denle al César lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de Dios. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Fíjese que la ley decía que murieran ambos, tanto el hombre como la mujer debían morir por causa del adulterio, pero no le llevan al hombre, solo le llevan a la mujer. Eso ya era una injusticia, porque no estaban siendo justos, porque habían perdonado al hombre, pero querían condenar a la mujer. Entonces el Señor les dijo, bueno, yo no voy a ser partícipe de esta injusticia que ustedes quieren hacer con esta mujer. Entonces el que esté libre de pecados, que le lance la primera piedra. Entonces, ve cómo cómo el Señor les decía la verdad, y eso no les gustó. ¿Qué más? Vemos otro ejemplo, Esteban, hermano. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. ¿Cómo murió? Él murió apedreado. Dice la Biblia que rechinaban los dientes aquellos que escuchaban el mensaje de Esteban, porque no podían refutar las cosas que Esteban les estaba diciendo, porque eran la verdad. Tanto el Señor Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles y todos los cristianos del primer siglo sufrieron persecución por causa de Cristo. Hoy nosotros no sufrimos lo que ellos sufrieron. Hoy nosotros no experimentamos lo que ellos experimentaron. No sé, hermanos, si a la larga esto será causa de que muchos cristianos hoy es muy débil, porque yo creo que el proceso de sufrimiento, el proceso de dolor, el proceso de persecución fortaleció mucho a los cristianos de aquel tiempo, de aquel siglo. Hoy, cuando ya no hay nada de eso, el cristiano hoy es mucho más débil. El cristiano hoy, por cualquier cosita ya se quiere ir de la iglesia, por cualquier cosita ya quiere dejar a Cristo. Los cristianos del primer siglo estaban dispuestos a dar su vida. Entonces, ¿cuántas personas hoy
¿realmente estarían dispuestas a dar su vida por Cristo? Esa sería una buena pregunta a responder. Y esa usted mismo se la podrá responder usted solo en su corazón. ¿Cierto, hermano? Imagine usted cómo estamos hoy, a diferencia de cómo sufrieron los cristianos del primer siglo. Lamentablemente, pues, así es. Hoy en día tenemos las iglesias llenas de cristianos acomodados, ¿verdad? Iglesias que tienen ahí su busito para transportar a la gente. Si no me pasan llevando, no voy. Y si no me pasaron llevando, ya me resentía, no quiero ir a la iglesia. Entonces, volviendo al tema, decía ahí, los vituperen y los persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué es decir toda clase de mal? Bueno, calumnia, distorsión de la verdad. En cierta forma, viene Mateo y dice esto, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Viene Lucas y dice, y desechen vuestro nombre como lo malo. Vuelvo a repetir lo que repetía hace un momento. Cuando decidimos hacer las cosas bien, no es extraño de que los demás distorsionen lo que hacemos. Recuerda, José quería hacer las cosas bien, rehusó cometer adulterio con la esposa de Potifar. Esta dijo que él había tratado de seducirla. Bien, se distorsionó la verdad. Entonces la verdad era de que José había rehusado, pero la mujer dijo, no, él intentó seducirme, intentó violarme, y así, ¿verdad? Entonces Santiago le preguntó a sus lectores cristianos, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y si usted insiste en hacer las cosas que dice la Biblia, o hacer las cosas que la Biblia ordena, muy probablemente a usted le van a decir que usted tiene una mentalidad cerrada, que usted es legalista, que usted es frío, que usted es sin emociones, y van a hablar todo tipo de males. Cada vez que se intentan hacer las cosas bien, o en la mayoría de casos que se intentan hacer las cosas bien, pasan este tipo de cosas. Nosotros hemos conocido de algunas iglesias, que yo personalmente no les llamo iglesia del Señor porque no las considero así. El hecho de que hay iglesias donde los predicadores intentan hacer las cosas bien, tratar de decir la verdad, pero cuando intentan hacer las cosas bien, los terminan corriendo por la puerta de atrás por hacer las cosas bien, ¿no? Entonces por eso no puedo llamar algunas iglesias del Señor, ¿verdad? Porque la verdadera iglesia del Señor va a actuar de manera diferente, ¿verdad? Entonces la verdadera iglesia del Señor resulta, como leemos en los versículos, va a ser perseguida, no va a perseguir a sus propios cristianos. Entonces sería como ilógico que el que debe ser perseguido anda persiguiendo a sus hermanos en la fe. Entonces van a blasfemar, van a decir de todo tipo de cosas. Entonces me llama la atención lo que dice Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Mire qué versículo más importante. Dice, más bien dice, si hablan bien de ustedes, dice, preocúpense. ¿Por qué? Dice, así hacían los padres de esto con los falsos profetas. Mire qué interesante. Con los que quieren hacer las cosas mal, no es que no, él es bueno, él es esto, él es aquello, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero con el que quiere hacer las cosas bien, entonces dice el versículo, preocúpense. ¿Por qué? Dice, así hacían los padres de estos, dice, con los falsos profetas, dice. Entonces vuelvo a repetir, la Biblia es lo suficientemente clara. Intente usted hacer las cosas bien y va a tener persecución. Si lo hablamos a nivel de iglesia, imagínese que una congregación venga y se organice bíblicamente, ponga ancianos, ponga diáconos, tenga sus evangelistas, tenga sus servidores, intente hacer las cosas bien. Que una congregación intente hacer las cosas bien, resulta que las demás van a hablar mal de ella. Ay, que se creen mucho porque están organizados bíblicamente. Ay, que no sé qué. Ay, que aquí, que allá. Y van a comenzar a buscar defectos de una y de mil formas. ¿Por qué? Porque una congregación está intentando hacer las cosas bien. Entonces, en ese caso, la congregación está teniendo una persecución. Entonces, van a hablar de esto, van a hablar de aquello, van a intentar difamar, pero no importa.
La congregación más bien tiene que sentirse dichosa, tiene que glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no están hablando acerca de una persona, están hablando acerca de alguien que refleje el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, cuando ustedes los vituperen, denle gracias a Dios, glorifiquen al Señor. Entonces, como bien mencionaba el hermano Johnny, el ejemplo de los discípulos del Señor. Mire, si le mencionamos rápidamente el ejemplo de los discípulos del Señor, ¿qué pasó con Pedro? Bueno, Pedro fue crucificado boca abajo. ¿Qué pasó con Andrés? Fue martirizado en una cruz en Edesa. ¿Qué pasó con Felipe? Fue azotado, encarcelado y luego crucificado en Hierápolis. ¿Qué pasó con Bartolomé? Fue azotado y crucificado. ¿Qué pasó con Tomás? Fue muerto con una lanza. ¿Qué pasó con Mateo? Fue asesinado con espada en Etiopía. ¿Qué pasó con Jacobo, hijo de Alfeo? Fue martirizado en Egipto. ¿Qué pasó con Tadeo? Fue crucificado. ¿Qué pasó con Simón el Celote? Fue crucificado. ¿Qué pasó con Matías? Fue apedreado y luego decapitado. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? Fue decapitado en Roma. ¿Dónde se le aplaudía a un discípulo del Señor? No. Resulta que todos fueron asesinados. ¿Por qué? Por decir la verdad, por tratar de hacer las cosas bien. Entonces, necesitamos cristianos que quieran hacer las cosas bien, porque si no, la recompensa no se va a alcanzar. De ellos es el reino de los cielos. Esa es la recompensa. Nada más y nada menos que el reino de los cielos. Estimado hermano, estimada hermana, estimada iglesia que está siendo perseguido, siéntase dichoso, siéntase feliz, siéntase alegre. ¿Por qué? Porque de usted es el reino de los cielos. Esa es la recompensa. De usted es el reino de los cielos. Entonces no se eche para atrás. Imagínese que usted la primera situacioncita que ven, ay, se echa a morir, que ya no quiero, y que aquí, que allá. ¿Cómo va a ser el reino de los cielos de una persona así? Entonces, los cristianos tenemos que batallar hasta el final. De esa manera murieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, luchando, intentando hacer las cosas bien. Vuelvo a repetir, cada vez que un cristiano, que una iglesia quiera hacer las cosas bien, va a ser perseguido. Y cuidado, que muchas veces la persecución, hermano Johnny, puede venir de adentro. Puede venir de adentro. Entonces el diablo es muy astuto, hermanos, el diablo es muy astuto. ¿Qué intentó hacer el diablo con la iglesia? El diablo muchas veces, una de las formas más favoritas de Satanás de dañar la iglesia, es tratar de dividir la iglesia. Esa es una de las formas más bonitas. De repente se acerca a alguien y le dice, mira hermano Johnny, para mí que esos hermanos están haciendo las cosas mal, mejor reunámonos nosotros aparte. División. Al diablo le encanta hacer ese tipo de cosas. Entonces, el mismo apóstol Pablo lo mencionó en primera carta de Timoteo, dice, va a venir la apostasía, dice. Algunos se van a apartar de la fe, van a apostatar de la fe, dice. Entonces, entregándose a doctrina de demonios, dice. Entonces, van a blasfemar de la fe, dice. Van a prohibir casarse, prohibirán comer de alimentos que Dios creó. Y sucedió, claro que ha sucedido. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, porque aún no estamos dispuestos o porque aún no han soportado, algunos no han soportado la persecución. Entonces no soportan la persecución y en vez de decir, no hermanos, mejor fortalezcámonos en la fe, sigamos luchando adelante. En vez de eso resulta, no, fíjate que tiene razón, aquellos hermanos están haciendo las cosas mal. Entonces hagamos otra iglesia, ya se dividió la iglesia, se fraccionó la iglesia. Y no piense que esa es obra del Señor. Entonces esa no es la obra del Señor. Es bien interesante, hermano Johnny, porque mire, de repente hay en algunas ciudades que dicen, tenemos tantas iglesias, pero resulta que todas salieron de división. Sí. Entonces esa no es la forma correcta. La forma correcta de plantar iglesia es plantarla de manera sana. Pero imagínense de que hay iglesias que han sido plantadas por división, no se pueden ni ver en la calle, no se saludan, se detestan. Entonces si tocara comer con alguno de estos hermanos, no se puede. ¿Por qué? Porque están divididos. Entonces, de esos hermanos no puede ser el reino de los cielos. No puede ser el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no aguantaron la persecución. Hay hermanos que intentan dañar la doctrina del Señor, intentan meter cosas en la doctrina de la iglesia, entonces destruyéndola, pensando
de que están haciendo algo bueno para la iglesia. Hay hermanos que se preocupan por tener un lujoso templo, pero su corazón está dañado, podrido por dentro, entonces lleno de enemistad, lleno de odio. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre hacer un templo hermoso con sus manos si su corazón no agrada al Señor? No le sirve absolutamente de nada. Vamos a dejar a nuestro hermano Johnny con su comentario final y después nos despide. Que es interesante, hermano, lo que usted ha dicho, porque es interesante la reflexión que uno puede hacer. Me quedo con esto que usted dijo. La iglesia siempre fue perseguida por el mundo. El mundo persiguió a la iglesia porque el Señor dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes no son del mundo. Ustedes no comparten los principios del mundo. Ustedes no comparten los ideales del mundo. El mundo tiene ideales que no corresponden al pensamiento cristiano, a la visión cristiana, al propósito cristiano. Y el mundo fue el que persiguió a la iglesia para destruirla. Y la persiguió tal vez motivados por Satanás, porque Satanás sabe lo beneficiosa que puede ser la iglesia para la sociedad. Porque la iglesia produce familias fuertes, familias unidas, matrimonios fuertes, que son la base de la sociedad, que son la base de la iglesia. La iglesia promueve los valores bíblicos de la familia, que hoy parece ser que cada vez son atacados más. La iglesia pues promueve esos valores y esas lecciones de valor permanente que cada día son atacadas por el mundo, y no es extraño que el mundo ataque a la iglesia. Eso así es y así tiene que ser. Cuando la iglesia está haciendo su obra, pues el mundo la va a tratar de atacar, la va a tratar de destruir. Que los que son del mundo, los que le pertenecen a Satanás, lo ataquen a usted porque usted es cristiano, no hay problema. El problema está cuando la propia iglesia te sigue a ti. Cuando la propia iglesia, los que son tus hermanos, son tus perseguidores, son los que te quieren dañar, son los que se dividen, son los que se apartan de la doctrina. De ellos no será el reino. ¿Cómo va a ser el reino de alguien que en vez de ser perseguido es el perseguidor estando en la iglesia? Entonces, ¿los ideales de quién está compartiendo? ¿Las ideas de quién está promoviendo? Las ideas de Satanás, que quiere dividir a la iglesia. ¿Y cómo lo ha logrado? Desde adentro. Cuando no pudo desde afuera, entonces dijo Satanás, pues vamos a atacar la iglesia desde adentro. Parece ser que es más efectivo el trabajo destructivo de Satanás dentro de la obra del Señor cuando se hace desde dentro, desde el núcleo de los hermanos, porque causa mucho daño. Causa mucho daño. Y a veces, hermanos, pueden pensar y decir, yo pues los voy a seguir a ellos, y se van y los siguen a ellos, y la iglesia, en vez de fortalecerse numéricamente, espiritualmente, para llegar a muchas más personas, propagar el evangelio de una manera mucho más efectiva, cada vez los grupos son más pequeños y más pequeños, porque cada vez se van dividiendo más, y entre más pequeños son los grupos, menos impacto, menos fuerza tienen. Porque imagínese usted, hermano, que dentro de las iglesias, del 100% de los hermanos que van a la iglesia, solo el 30% trabajan. El otro 70% es de los hermanos que van el domingo, ya sea por tradición o porque no quieren que uno los vaya a visitar dentro de la semana o cualquier otra cosa, pero son hermanos que no aportan absolutamente nada, solo van a la iglesia. Eso, solo van, no están involucrados ni en ningún ministerio, ni en ningún trabajo, nunca hacen nada por la obra, pero van el domingo. Esos hermanos son el 70% más o menos. El 30% es el que trabaja. Entonces imagínense usted una congregación de 20 personas, 6 personas son las que trabajan. 5 hermanos, 6 hermanos son los que trabajan por la obra. Entonces, ¿cuándo la iglesia va a tener un impacto significativo en la sociedad? Cuando son poquitos los que quieren trabajar por el Señor. Y estos que quieren trabajar por el Señor, cuando son perseguidos, muchos renuncian, porque no están dispuestos a sufrir por Cristo. Entonces, cada vez son menos. Ve cómo Satanás va ganando. Ve cómo Satanás, a través de la persecución, ha hecho que muchos renuncien, que muchos vuelvan atrás, que muchos ya no quieran
seguir al Señor. Entonces, vemos que es un gran problema cuando los hermanos no son fuertes, cuando los hermanos no están fortalecidos, cuando los hermanos no han entendido que por Cristo es necesario sufrir. Por Cristo se debe sufrir. La vida cristiana no es fácil, es muy difícil. Que no le engañen a usted diciéndole que no se va a enfermar, que no va a sufrir, que no va a tener problemas económicos, que no va a tener problemas con los hijos, que no va a tener problemas en el matrimonio, porque eso no es cierto. Sí los va a tener, y bastante fuertes. Pero sepa que Dios está con usted, que Cristo está con usted, que nunca lo va a abandonar, que siempre va a estar para apoyarnos. Sigamos adelante, hermanos, sin desmayar. Dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros no somos de los que retroceden, como dice el libro de los Hebreos, sino de los que van hacia adelante. Nosotros no retrocedemos. Vamos, a pesar de las dificultades, adversidades, luchas, problemas que puedan haber en el camino, vamos a seguir adelante. Que la iglesia de Cristo se fortalezca, que la iglesia de Cristo crezca. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Y que muchas personas que nos escuchan, que no son parte de la iglesia, les animamos a que formen parte de esta maravillosa comunidad, de esta maravillosa iglesia. Practicamos la doctrina de los apóstoles. No encontrará usted doctrinas extrañas inventadas por hombres en nuestras congregaciones. Nos interesa que usted sea un cristiano verdadero, genuino, porque cuando se siembra la palabra del Señor en un corazón, produce cristianos verdaderos. Los invitamos entonces a que reflexione sobre su vida y sobre aquello que Cristo le ofrece a aquellos que son perseguidos por causa de su nombre. Nada más y nada menos que el reino de los cielos. Nos despedimos deseándole que tenga una excelente semana, que el Señor lo bendiga hoy y siempre. Le deseamos éxitos en sus trabajos, le deseamos éxito en su familia, le deseamos lo mejor a usted, lo mejor a su familia y sobre todo que espiritualmente usted esté bien. Si no lo está, acérquese al Señor. Hoy es el día de salvación y cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a nuestro Creador y estar a cuentas y a paz con Él. Damos gracias por este privilegio que tenemos de predicar la palabra. Los esperamos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Como siempre están invitados a nuestras congregaciones. Santa Marta, contigua al cuerpo de bomberos, está la iglesia del Señor. Nos reunimos los martes, nos reunimos los jueves a las 6 de la tarde, nos reunimos los domingos a las 9 de la mañana y en la colonia Mata, una cuadra abajo del tanque. Entonces usted ahí puede encontrar la iglesia de Cristo. Ahí nos reunimos en la colonia Mata, nos reunimos los miércoles a las 5 de la tarde, igualmente los viernes y los domingos a las 9 de la mañana. Usted está cordialmente invitado, será un honor tenerlo con nosotros. Sin más que decir, nos despedimos y si el Señor lo permite, nos veremos el próximo domingo con un nuevo tema. Que el Señor me los bendiga a todos. Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz. Y